A continuación, vamos con la conferencia corporativa, Gestión inteligente de los puntos finales en un mundo híbrido, a cargo del ingeniero Darwin Ernesto Bejarano Portes. Él es profesional en ingeniería electrónica y de telecomunicaciones con especialización en gerencia. Durante su trayectoria profesional de 12 años ha desarrollado habilidades en la gestión de proyectos, liderazgo, desarrollo de equipos, control de cambios, servicio al cliente, soporte técnico, redes de datos, aseguramiento del servicio. Con amplia experiencia en el sector de las telecomunicaciones y TIC, con especial interés en la gestión, coordinación, administración y diseño de los procesos de servicio al cliente, soporte técnico, instalación y mantenimiento de redes de comunicaciones, haciendo uso de los estándares y metodologías en la evaluación de indicadores de gestión, licitatorios, interventoría, soporte y asistencia técnica, utilizando las mejores prácticas para una óptima y eficiente operación de la infraestructura. Líder en la conformación de equipos de trabajo, visión del negocio, flexible a incorporar nuevas ideas e innovar, excelentes relaciones interpersonales, poder de negociación, alta capacidad de escucha y adaptabilidad al cambio. Motivado al aprendizaje, trabajo bajo presión y orientado a resultados. Con ustedes la conferencia corporativa, Gestión inteligente de los puntos finales de un mundo híbrido, a cargo del ingeniero Darwin Ernesto Bejarano Portes. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Yo vengo de Manasengen. Manasengen es una organización que pertenece a Soho Corporation. Es una entidad de la India que tiene 3 líneas de negocio. Entre esas estamos Manasengen. Y el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de este aspecto de tema de inteligencia, cómo aplicamos la inteligencia en nuestros entornos, en nuestras organizaciones, cómo bajamos esa inteligencia hacia el día a día de nuestras operaciones, en nuestras entidades de gobierno, en nuestras empresas común y corriente. Entonces vamos a tener un poco de charlas de inteligencia, de herramientas, de buenas prácticas, de procesos, de aspectos importantes allí. Pues, permíteme el cambiador, por favor. Ok, entonces, ya a nivel de presentación, la maestra de ceremonia habló un poco de mi perfil. Digamos que vamos a pasar esto adelante. Yo llevo trabajando en el área de tecnología alrededor de 16 años en diferentes campos. Soy ingeniero electrónico, tengo una especialización en gerencia de proyectos, una maestría en gerencia de sistemas de información y proyectos tecnológicos y algunas certificaciones de buenas prácticas de la industria, como gestión de proyectos a través de PMP, con buenas prácticas, gestión de servicios a través de ITIL, certificado a nivel de ITIL, entre otros aspectos. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de la agenda que vamos a desarrollar el día de hoy. Entonces, en esta agenda vamos a entender qué desafíos tienen las organizaciones y las entidades de gobierno, qué es eso de un punto final o qué es eso de un endpoint, qué entendemos por punto final, qué entendemos por un endpoint, cómo evolucionan las herramientas, porque pues todo esto trata acerca de cómo vamos evolucionando y cómo vamos aprovechando esas evoluciones y esas nuevas características que se van incorporando en las tecnologías. ¿Cuáles son los pilares de una gestión inteligente que yo debería implementar en cualquier ámbito, cierto? Esos pilares inteligentes que deberíamos tener allí. Y si ya vamos a hablar de una herramienta específica para gestión de endpoints, ¿qué aspectos debería yo evaluar o tener en consideración al momento de generar el análisis de una herramienta o hacer la investigación acerca de cómo solventar estas necesidades en mi organización? Entonces, partiendo de la temática del Congreso, Territorios Inteligentes, hemos
charlado, hemos visto que durante todo el Congreso, cuando hablamos de territorios inteligentes, siempre hablamos de que es un ecosistema y que ese ecosistema pues tiene muchas características, tiene muchos aspectos que debemos tener en cuenta y que debemos controlar. Hay aspectos relacionados con la movilidad, hay aspectos relacionados con la sostenibilidad, el cuidado del medio ambiente, hay aspectos relacionados con el tema del desarrollo económico, generar oportunidades, permitir que las organizaciones aprovechen el territorio y el conocimiento del territorio, ¿cierto? En la anterior charla nos decían, un tema inteligente siempre empieza por conocernos, conocer qué tenemos. Entonces, esa parte es súper importante. La población, los ciudadanos, las personas que van a interactuar con ese territorio inteligente o con ese ambiente inteligente, qué servicios vamos a proveer allí, ¿cierto? Y a nivel de gobierno, pues obviamente cómo se va a gobernar esto y cómo va a existir la relación entre el gobierno, entre la ciudad, entre los servicios. Entonces, si nos damos cuenta, ese ecosistema se vuelve un poco complejo porque empieza a tener muchos factores y muchas tecnologías allí involucradas que debemos articular para poder lograr esa inteligencia y para poder lograr sacarle provecho en ese aspecto de un territorio inteligente. Ahora sí vamos a una organización, a una entidad de gobierno y bajamos es un poco más a la parte de tecnología. En las organizaciones también tenemos un ecosistema tecnológico que tiene que estar relacionado, que debe estar comunicado, que debe estar alineado con los usuarios, con los clientes, con los empleados, para poder tomar ventaja de él, ¿cierto? Y poder aprovechar y permitir el desarrollo de mi entidad de gobierno o permitir el desarrollo de mi entidad privada como tal. Si nos damos cuenta, en una organización pues tenemos aplicaciones, tenemos equipos de cómputo, tenemos dispositivos móviles, tenemos usuarios, tenemos browsers, llegan periféricos, ¿cierto? Necesitamos conectar una USB, un disco de almacenamiento externo, una cámara, algún periférico, una impresora. Todo eso genera que el ecosistema tecnológico pues yo lo tenga que tener preparado para poder gestionar y administrar todo ese tipo de dispositivos en mi organización. Controlar las aplicaciones, habilitarle las aplicaciones que deben utilizar mis empleados, ¿cierto? De pronto restringir las que sean innecesarias, las que puedan generar improductividad, las que puedan estar generando que se malgaste el tiempo, ¿cierto? Entonces puedo tener el control y debería tener el control de todas esas capacidades y todo ese aspecto como tal. Entonces, si nos vamos a identificar los desafíos que aparecen en las entidades, en las organizaciones, podemos ver que siempre hay una necesidad de simplificar la administración. Yo siempre necesito que entre más simple sea controlar las cosas, pues va a ser mucho mejor para mi equipo, va a ser más productivo para mi equipo, va a ser más sencillo para mi recurso humano y generalmente voy a tener menos complicaciones cuando hayan transiciones de personas que se retiran de la organización, que dejan su cargo, ¿cierto? Que a veces generan ciertas complicaciones en las entidades como tal. También tengo necesidades de agregarle nuevas características o nuevos desarrollos o nuevas aplicaciones a todos esos periféricos. Entonces, si yo tengo equipos de cómputo en mi organización y adquirir una nueva aplicación para hacer un proceso específico en mi organización, pues tengo que poder distribuir esa nueva aplicación de forma remota, de forma masiva a todos los empleados o todos los equipos de mi organización de una forma sencilla, o también puede existir la capacidad de habilitar un portal de autoservicio. ¿Para qué? Para que el mismo usuario sea el que pueda gestionar las aplicaciones que él demanda, ¿sí? Sin necesidad de hacer el típico flujo por un requerimiento, una mesa de servicio, hacer una solicitud, esperar una aprobación, esperar que vaya una persona, haga el proceso manual en mi equipo, ¿cierto? Eso sonaría fácil y sonaría sencillo si lo estamos haciendo
en un equipo, en 2 equipos, pero si somos una entidad como una gobernación que puede tener 1000, 2000 equipos, pues ya suena algo más complejo. Entonces, asimismo, puede ser en el territorio. Cuando estamos hablando de un servicio o de un sensor específico, pues generalmente suena sencillo, pero cuando eso lo llevamos a la realidad de las organizaciones o a la realidad de los territorios, nos damos cuenta que existe pues un desafío mayor porque pues existe una gran cantidad de dispositivos o equipos. Todos los marcos de referencias y de buenas prácticas siempre nos recomiendan tener una gestión de activos, conocer todos esos periféricos, conocer todo ese equipamiento que ha adquirido la organización, el estado, conocer dónde está, manejar ese ciclo de vida del activo, entender si ese equipo que lo compré y que entró a mi organización hace 2 años sigue teniendo las mismas características que cuando yo se lo entregué al usuario, o si han cambiado, si le han cambiado partes, si le han agregado componentes, si le han agregado aplicaciones, que generalmente son preguntas que nos llegan cuando llega un proceso de auditoría y nos dicen, bueno, estos 500 equipos que compraron hace 2 años, ¿dónde están? ¿Quién los tiene? ¿Cómo los tienen distribuidos? ¿Siguen siendo los mismos? ¿Siguen teniendo las mismas características? Y a veces se nos dificulta tener esas respuestas para darle pues a los entes de control, a las personas que nos hacen esos requerimientos como tal. También, cuando hablamos de desafíos en las organizaciones, nos enfrentamos a que muchas veces en las organizaciones adquirimos tecnología de un fabricante, de un tipo de dispositivo, de un tipo de sistema operativo, ¿cierto? Lo usamos un momento y después, a medida que va evolucionando, agregamos una nueva tecnología, agregamos un nuevo sistema operativo, agregamos otro tipo de dispositivos. Entonces, nuestro ecosistema tecnológico que debemos operar, pues generalmente es un ecosistema heterogéneo que tiene diferentes tipos de dispositivos, que tiene diferentes tipos de sistemas operativos y que administrarlo se vuelve un proceso complejo porque pues yo necesitaría un ingeniero que conozca muy bien de un sistema operativo Windows, pero si tengo dispositivos también en ambiente Linux, pues generalmente el que sabe Windows no conoce muy bien Linux. Si tengo equipos en dispositivos Mac, si tengo dispositivos móviles, entonces eso hace que se vuelva un poco complejo. Y es un desafío que encuentran las organizaciones, poder administrar. Temas de seguridad, lo hemos hablado y lo hemos escuchado durante el Congreso. Hemos hablado que por la pandemia, por ejemplo, muchas personas tuvieron que dejar de ir a la oficina y empezar a trabajar en casa. Y cuando yo estoy en mi oficina, cuando yo estoy en la red corporativa de mi organización, generalmente las organizaciones están preparadas y están protegidas con un sinnúmero de tecnologías que nos ayudan a controlar de forma perimetral pues aspectos de seguridad. Entonces yo tengo un firewall perimetral, yo tengo a veces un sistema de detección de intrusos, de prevención de intrusos, ¿cierto? Que cuando la persona cogió su equipo y se fue a trabajar a la casa, ¿quién tiene un firewall en su casa? Levante la mano acá, ¿quién tiene firewall en su casa? ¿O quién tiene un IPS en su casa? Un sistema de detención de intrusos en su casa. Nadie. Entonces, pues, esos riesgos que yo ya tenía controlados en mi ecosistema de red corporativa, y cuando me voy a la casa a llevarlos a trabajar en la casa, pues nuevamente aparecen otra vez porque yo no tengo todos esos sistemas que me controlaban allí. Entonces, existe un nuevo desafío y una nueva necesidad en las organizaciones cuando existen esos cambios del comportamiento o de la forma como trabajamos o de la forma como usamos los dispositivos. En ese día a día también del trabajo de pronto remoto, del trabajo cuando estábamos en el aislamiento, pues surgían también temas de el equipo me dejó de funcionar, tengo un problema, necesito apoyo, necesito soporte. Cuando estábamos en la organización, pues generalmente había un equipo de soporte, colocábamos un requerimiento, iban y nos visitaban o nos solucionaban y solucionaba el tema. Pero cuando estamos haciendo trabajo en casa, pues es muy difícil que mandemos el técnico a la casa de todos a solucionar los problemas. Entonces necesitamos habilitar herramientas o canales que le permitan a esa persona
de forma remota conectarse a un equipo sin necesidad de estar en la red corporativa y tomar control de ese dispositivo como tal. Obviamente, todas esas prácticas van a ayudar a que la productividad del equipo de TI mejore, a quitarle tareas operativas al equipo de TI para que se dediquen a tareas más estratégicas, como lo mencionábamos ahorita. Debo hacer una vigilancia tecnológica, debo estar pendiente de qué tecnologías salen, analizarlas, validar qué utilidad y qué valor me pueden generar al interior de la organización. Entonces, quitar esas cargas operativas a mi equipo de TI me brinda la capacidad de que pueda enfocarlos en esas capacidades estratégicas que pueden representar un mayor impacto y visualizar una mejor transformación en mi entorno de TI. También necesitamos temas de proteger la información, temas de cifrado, entre otras cosas. Digamos que esto es un resumen muy general de los desafíos que hay en las organizaciones. Hay muchos más desafíos en las organizaciones. Entonces, por ejemplo, aparecen un sinnúmero de tecnologías que nos ayudan a controlar todo esto y que de pronto en el mundo de tecnología hablamos mucho de siglas, de nombres que pueden sonar complejos, pero en realidad no lo son. Inicialmente, las organizaciones, ¿qué hacían? Compraban a un fabricante un lote de equipos, entonces le compraban a Hewlett Packard, le compraban a Dell, le compraban a Acer, una cantidad de equipos de cómputo. Y esa compañía, ¿qué hacía? Les entregaba los equipos de cómputo y generalmente les daba una herramienta que les permitía hacer una gestión general sobre esos dispositivos. Entonces apareció lo que se llamaba un CMT, un Client Management Tool. Entonces, ese Client Management Tool me permitía gestionar esos equipos de cómputo. Pero las organizaciones evolucionaron y no se quedaron con que yo solo utilizo equipos de cómputo. Aparecieron los dispositivos móviles en el entorno corporativo. Y entonces, ¿qué pasó? Pues evolucionó el tema y tenemos herramientas MDM, Mobile Device Management, gestión de dispositivos móviles, ¿cierto? Entonces yo ahí veo que se empieza a poner un poco de complejidad en la situación porque tengo un Client Management Tool para administrar mis dispositivos de cómputo, pero tengo un MDM para administrar los equipos móviles. Ese MDM evoluciona un poco porque necesitamos tener geolocalización, necesitamos poder desplegarle a esos dispositivos móviles aplicaciones de forma remota desatendida, poder compartirle documentos, poder aplicarle restricciones, poder definir características que pueden usar. Entonces aparece el Enterprise Mobile Management, una gestión de movilidad empresarial y nos brinda esas capacidades adicionales. Pero entonces en este contexto de poder simplificar todo, evoluciona y aparece algo que se llama Unified Endpoint Management, una gestión unificada. Entonces desde una sola consola yo voy a poder administrar todos mis equipos de cómputo independientemente de qué sistema operativo tenga y en esa misma consola voy a poder administrar mis dispositivos móviles con los que cuente la organización. Entonces ese es un Unified Endpoint Management. Ahora bien, para entender eso de gestión de endpoint, pues es importante entender qué es un endpoint. Y en esta gráfica visualizamos que un endpoint podría ser un servidor en la organización, podría ser un equipo de trabajo, un workstation normalito con el que trabajamos ahí, un portátil, un dispositivo móvil y aparece algo nuevo. Aparece un browser. Yo les pregunto a ustedes, cuando estábamos en el ambiente de hacer trabajo en casa, en el aislamiento, ¿cuál era la primera aplicación que ustedes abrían cuando se conectaban a trabajar? Creo que la mayoría me va a responder que abrían un browser, bien sea para entrar a su correo electrónico, bien sea para entrar a una aplicación que tenga su organización hosteada en la nube, un CRM, una herramienta particular que tenga publicada la organización. Entonces, ese browser se convierte en esa puerta de entrada también a nuevos servicios que consumen pues, mis usuarios, que consumen mis empleados. Y como esa es una puerta de entrada hacia los servicios, pues yo también tengo que administrarlo,
yo también tengo que implementarle políticas, yo también tengo que asegurarlo y definirle temas de aspectos de seguridad como tal. Ahora bien, si hablamos de este aspecto de gestión unificada de endpoints, Gartner nos plantea que hay tres tipos de entidades o de organizaciones. Las entidades que están dentro de la ola 1, que la ola 1 básicamente nos indica que todavía están manejando todo de forma independiente. Tenemos una herramienta para gestionar los dispositivos de cómputo separada y tenemos otra herramienta para manejar los aspectos de dispositivos móviles. Entonces tenemos todavía una administración compleja. Hay organizaciones que de pronto han evolucionado un poco y que tienen eso consolidado en una única consola, pero se siguen manejando flujos independientes. Y existe la tercera ola, que es hacia donde deberían ir todas las organizaciones, que sería la verdadera gestión unificada de endpoints. Gartner establece que hacia 2024, más del 90% de las organizaciones deben migrar hacia esa gestión unificada de endpoints como tal. Ahora bien, cuando en una organización implementamos y nos apoyamos en esa tecnología para solventar necesidades, para solventar esos requerimientos que ya hemos visto, esos desafíos que existen en las organizaciones, pues está ganando nuestros usuarios porque les estamos dando una atención más oportuna a sus requerimientos, estamos resolviendo de una forma más rápida todo su requerimiento de configuraciones, su requerimiento de resolución de problemas, sus requerimientos de instalación de nuevas herramientas, de nuevos software. Ganan obviamente el equipo administrador de la entidad, el equipo de tecnología, porque le estamos dando herramientas que les brindan capacidades a ellos para hacer tareas. Gana el equipo de seguridad, porque aparte de darle esas herramientas, también le estamos dando una herramienta donde pueden visualizar el estado de sus políticas, de sus equipos, la seguridad de todo su entorno empresarial y obviamente va a ganar el negocio, porque al enfocarse en lo importante del negocio y quitarse esos problemas y esas cargas del área de tecnología que deberían ser solventadas con el manejo y con la implementación de herramientas de gestión que nos ayuden a gestionar esas necesidades y que nos permitan que la tecnología, en vez de ser una carga para la organización, ¿cierto?, se convierta en un aliado y en un apalancador del desarrollo del negocio como tal. Ahora bien, si volvemos a hablar de los pilares de una gestión inteligente, sin lugar a dudas, una gestión inteligente deberíamos tener procesos de automatización. Deberíamos tener capacidad de automatizar, de hacer procesos y de quitar tareas manuales o de quitar tareas rutinarias que realicemos con nuestro equipo, que le generen una carga operativa a nuestro equipo y reemplazarla a través de las herramientas que existen en el mercado que nos pueden ayudar a automatizar y a quitar esas tareas rutinarias. Deberíamos tener una unificación. ¿Qué es esa unificación? Que desde una sola consola, que desde una sola plataforma, yo simplifique esa administración. Entonces que no esté perdido y en un universo donde tengo en mi organización diferentes tipos de sistemas operativos, diferentes tipos de dispositivos, diferentes tipos de servicios, que para cada uno de ellos tengo una plataforma de administración que se puede volver compleja, que requiere un recurso especializado que conozca de equipos Windows, otro que conozca de equipos Linux, otro que conozca de equipos Mac, otro que conozca de dispositivos móviles, sino que desde una única consola, de forma integral, me permita gestionar todo ese tipo de dispositivos que yo puedo tener en mi contexto empresarial o en mi entidad de gobierno como tal. También
Debo tener capacidades de gestión tradicional. ¿Qué es la gestión tradicional? Poder desplegar configuraciones, poder mantener actualizados mis equipos de cómputo, ¿cierto? ¿Qué pasa o cuál es el desafío con la actualización de mis equipos de cómputo? Cuando generalmente yo estoy en mi red corporativa, generalmente tengo herramientas que me permiten y me ayudan a actualizar esos equipos de cómputo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, nuevamente sobre la pandemia, que nos cambió todo nuestro ecosistema y que la persona se llevó su computadora a trabajar en la casa? Esas herramientas que teníamos en la organización siguen llegando, alcanzando ese equipo que está en la casa y siguen pudiendo mantenerlo actualizado. Generalmente no. Para hacer eso, necesitaríamos que el usuario tenga una conexión a la VPN, ¿cierto? Y que simule que estando en su casa está conectado en la red corporativa. Y ahí yo podría tener un control. Pero ¿eso qué representa? Que debería comprar licencia para todos mis usuarios y eso es presupuesto, eso es dinero, que generalmente pues las organizaciones o las entidades de gobierno lo tienen que presupuestar, lo tienen que reservar, tienen que presentar el proyecto y que no lo consiguen así, de un día para otro. Entonces, una herramienta de gestión de endpoint debería permitirme a mí seguir administrando el dispositivo independientemente de la localización donde esté ese dispositivo, independientemente si está en la red corporativa, si está en el Congreso, si está en la casa haciendo trabajo remoto, para asegurar esa gestión tradicional de gestionar las configuraciones, gestionar las actualizaciones, tener un inventario de mi equipo, poder desplegar software, poder implementar políticas de seguridad, poder implementar controles de seguridad en ese aspecto. Y por último, un pilar fundamental cuando estamos hablando de una gestión inteligente en el ámbito tecnológico, nos debería tener una gran visibilidad de lo que yo tengo, ¿cierto? Cuando yo conozco qué tengo, puedo hacer un análisis de a dónde quiero llegar, de qué me hace falta, de qué riesgos puedo estar expuesto, qué riesgos se me pueden materializar, qué riesgos puedo tener en mi ecosistema. Entonces, tener en una consola una visibilidad a través de reportes que yo rápidamente pueda decir, bueno, la entidad tiene 5.000 equipos de cómputo, esos 5.000 equipos de cómputo hay 50 equipos que están desactualizados, con un par de reportes, pues va a ser de gran ayuda para tener ese control y para mantener asegurado pues esa infraestructura tecnológica como tal. Obviamente, esa visibilidad también involucra aspectos de la movilidad. Entonces, cuando estamos hablando de nuestros dispositivos móviles, que en las entidades de gobierno podemos utilizar esos dispositivos móviles para aplicaciones de procesos de servicio al ciudadano, los típicos dispositivos que están en modo kiosco en una entidad, que por ejemplo uno llega y qué servicio requiere, entonces tienen una aplicación, necesito servicio al público, necesito servicio al cliente, necesito soporte, o en los bancos, voy a ir a la caja, voy a ir a un asesor comercial, voy a ir con el gerente. Entonces, esos equipos generalmente que están en una plataforma puestas con una aplicación específica, son gestionados a través de una herramienta de gestión unificada de endpoints que me permiten empezar a habilitar esos servicios también en mi entidad, que me permiten definir qué aplicaciones específicas vamos a poder tener activas en esos dispositivos móviles y controlarlos de forma remota, de forma desatendida, sin necesidad de tener personas allí como tal. Y esa visibilidad me da también capacidades de poder tomar control remoto de mis dispositivos para resolver problemas de soporte, para resolver problemas de funcionalidad, de configuraciones y algunas capacidades dentro de la herramienta. Por ejemplo, ese módulo de gestión de control remoto generalmente tiene referenciado una grabación del proceso, porque entonces se conecta una persona a mi equipo, hace un proceso y resulta que el usuario final
después reporta que aparte de solucionarle el problema, le borraron de pronto una información importante que él estaba haciendo. Entonces nosotros debemos tener capacidad de demostrar cuál fue el trabajo que hicimos. Entonces queda un proceso allí de auditoría. Ah, mira, el proceso que se conectó a ser mi técnico fue solucionar este problema, y vamos a tener esa auditoría. Ese sería, digamos que, el primer caso de uso que nosotros veríamos a esa capacidad de grabar el proceso de control remoto. También puede existir, por ejemplo, el escenario donde estamos en un equipo de tecnología que de pronto es un equipo joven, que no tiene todavía unas habilidades y un conocimiento profundo de los requerimientos y las necesidades de mi organización, que tiene una gran rotación de personal, que constantemente llegan personas nuevas, ¿cierto? Podríamos aprovechar esas capacidades que tiene la herramienta, por ejemplo, y hacer una grabación de la persona de soporte que tenga el mayor expertise en mi equipo de técnico y apoyarme con esa grabación para posteriormente desarrollar aspectos de entrenamiento, de que esa grabación, de que esa auditoría que me quedó allí me sirva para mostrarle a las otras personas, mira, cuando tenemos estos problemas en la entidad, cuando tenemos estos problemas en la organización, podemos seguir este flujo de trabajo, ¿cierto? Y me apoyo para capacitar a las otras personas. Entonces, para finalizar, tenemos que la herramienta de gestión de endpoints debería soportarnos múltiples sistemas operativos, múltiples tipos de dispositivos, debería podernos tener todo unificado en una sola herramienta, en una sola consola, debería darnos capacidad de poder gestionar entornos empresariales, entornos remotos que yo pueda tener en mi organización, sucursales, departamentos aislados, equipos aislados que estén haciendo procesos y personas que estén haciendo trabajo remoto. No necesariamente que estén haciendo trabajo en casa, sino personas que de pronto hagan trabajos de auditoría, que constantemente tengan que ir a todas las sucursales o oficinas de la entidad a hacer procesos de auditoría. Debería poderme brindar capacidades de gestionar actualizaciones de mis sistemas operativos para mantenerlos actualizados y cerrar brechas de seguridad, no solo de mi sistema operativo, sino también de aplicaciones de terceros. Debería darme capacidades de gestión moderna, que esas capacidades de gestión moderna me brindan capacidad de movilidad, de desplegar aplicaciones de software remotamente, de gestionar a través de perfiles, darme capacidades de seguridad y temas de automatización y visualización. No sé si hay alguna pregunta, les compartimos, digamos, nuestras redes sociales para que nos sigan, estén informados de nuestra marca, de nuestras soluciones, de cómo podemos a través de la tecnología apoyar y resolver algunas necesidades. Muchas gracias.